Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Antes de empezar, le mando un saludo a Reverse Flash. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 10. Jiraiya tomó otro sorbo de sake, esperando su segunda cita de la noche. Cerró los ojos e intentó imaginar qué podría querer esa persona. Su primer encuentro en esa taberna húmeda de un barrio marginal de Wave había sido solo una actualización típica de uno de sus contactos habituales. Nada especial, algunos movimientos de tropas bastante grandes, aunque no del todo inusuales para Iwa, y más sorprendentemente para Suna. No, definitivamente fue su segundo invitado lo que lo puso mucho más nervioso. Es por eso que se tensó tanto cuando una figura se sentó frente a él y colocó su sombrero de paja sobre la mesa mientras lo hacía. Entonces, comenzó Jiraiya con cuidado, sus ojos se endurecieron mientras miraba fijamente las pupilas negras y brillantes del hombre frente a él, quien a pesar de la tensión de la situación, lucía una sonrisa. ¿A qué debo el placer, Oshigaki Kisame? De alguna manera, la sonrisa del hombre creció, mostrando una dentadura afilada. Jiraiya observó con recelo al hombre increíblemente peligroso que estaba sentado frente a él. El Sannin había visto muchas cosas peculiares en su vida, pero pocas igualaban la extrañeza de Oshigaki Kisame. Un ninja renegado de rango S, famoso por su brutalidad y sed de sangre, Kisame era un hombre alto, cuyas extraordinarias habilidades solo eran comparables a su apariencia. Vestía una larga capa negra, decorada con distintivas nubes rojo sangre, y un collar que ocultaba la parte inferior de su rostro. Sin embargo, Kisame prefería mostrar su boca, lo que le permitía sonreír a sus enemigos, mostrando sus hileras de dientes afilados, casi como los de un tiburón. En combinación con su inusual piel azulada y sus extraños rasgos branquiales en la cabeza, Kisame presentaba una figura increíblemente intimidante, por no decir extraña. Ah, Jiraiya, el placer es mío. Aunque mentiría si dijera que no me apetecía destriparte donde estás sentado, solo para ver si puedo. El Sannin miró de reojo la enorme espada del hombre. Era una creación extraña, completamente vendada, y casi tan larga y ancha como la mayoría de los seres humanos. Un shinobi menos experimentado podría decidir que era imposible blandirla con eficacia. Jiraiya sabía más. Aún eres 100 años joven, Kisame. ¿Por qué estás aquí? ¿Asuntos de Akatsuki? De alguna manera, la sonrisa del hombre con aspecto de tiburón se amplió al mencionar a Akatsuki. Itachi-san no bromeaba, de verdad que tienes oídos en todas partes. Estoy impresionado. Akatsuki esperaba que pudiéramos pasar desapercibidos para Konoha por un tiempo. Pero no, esto no es asunto de Akatsuki, todo lo contrario. Kisame tomó un sorbo del sake que Jiraiya había pedido para preparar la reunión y pensó detenidamente sus siguientes palabras. Necesitaba que Jiraiya confiara en él. Itachi-san cree que el líder de Akatsuki es consciente de su continua lealtad a Konoha y tiene la intención de dejar la organización y mantener un perfil bajo por un tiempo, y yo pienso irme con él. Él y yo hemos sido separados del Kyuubi Jinchuriki, así que no podemos garantizar su seguridad mientras siga siendo parte de Akatsuki. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron peligrosamente al mencionar a Naruto. A Itachi se le había encomendado espiar a Akatsuki y mantenerlos alejados de Naruto el mayor tiempo posible. Ahora, Naruto corría un riesgo considerable. Explícate. Ahora. El tono de Jiraiya no admitía discusión, e incluso con sus años de experiencia y habilidades de clase S, Kisame sintió que una gota de sudor le corría por la frente al ver la mirada de Jiraiya clavada en la suya. El Sannin era realmente especial. No necesitaba una verdadera intención asesina para intimidar, simplemente exudaba una intensa sensación de peligro natural que hacía que los sentidos de Kisame le gritaran que huyera cuanto más tiempo permanecía en su compañía. Lo hacía sentir vivo. Jiraiya era el tipo de enemigo contra el que disfrutaba más que cualquier otro. A pesar de todo esto, en lugar de responder de inmediato, le lanzó un pergamino. Esto contiene todo lo que Itachi sabe, una explicación sobre mis propias circunstancias y nuestros planes a partir de ahora. No puedo quedarme más tiempo. Tenemos que desaparecer antes de que Akatsuki se dé cuenta de que nos hemos ido y empiece a enviar gente tras nosotros. Kisame se levantó, recogió su espada y empezó a marcharse, antes de darse la vuelta, sin sonreír por completo. Uzumaki Naruto, más le vale que resulte ser algo especial. Si no, está prácticamente muerto. Y con eso, Kisame salió de la caverna, dejando al Sannin leyendo y reflexionando.
Naruto hizo una pausa mientras sus ojos se acostumbraban a la lúgubre oscuridad del ático en el que se encontraba. El genin era claramente el primero en poner un pie en la habitación en mucho tiempo. Una gruesa capa de polvo cubría las numerosas cajas y trastos que llenaban la habitación húmeda y mohosa, y gruesas telarañas, muchas de ellas acumulando suciedad y polvo, se extendían entre casi todos los huecos entre las cajas y los muebles. Al otro lado de la habitación, Naruto podía ver la trampilla que daba al ala este. Rayos de luz se escapaban al ático desde abajo entre los huecos del suelo y la puerta, iluminando el polvo que caía al suelo como nieve gris y lúgubre. Naruto respiró hondo, conteniendo la tos al inhalar el olor a humedad de la habitación, y comenzó a cruzar el ático con cuidado, observando atentamente el suelo y la habitación que tenía delante. De repente, el rubio se quedó paralizado, rígido como una estatua. A menos de 1 centímetro delante de él, casi a la altura de los ojos, había un alambre transparente y fino como el papel, tendido entre las dos pilas de cajas que pasaba. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo antes de pasar por debajo del alambre y avanzó rápidamente el resto de la habitación, forzando la vista en la oscuridad aún más que antes. Por supuesto, no dejarían la otra entrada al edificio completamente indefensa. Sería demasiado fácil. Se detuvo en la trampilla y la examinó en busca de trampas obvias. Al no ver ninguna, la abrió con cuidado apenas unos centímetros antes de colocar un kunai entre la trampilla y el suelo del ático. Al asomarse por el hueco, Naruto se alegró enormemente de haber empezado a leer sobre el diseño y la construcción de trampas, además de haberlas visto en el campo. Atado a la trampilla había otro cable delgado que, al tirar de él un poco, activaba una alarma en el suelo que Naruto apenas podía distinguir desde su posición. Si hubiera abierto la puerta mucho más, habría activado la alarma. Por suerte, este tipo de trampa era relativamente fácil de sortear. Metiendo la mano en el hueco, con cuidado de no activar la alarma, usó el kunai con el que había bloqueado la puerta para cortar el cable, lo que le permitió abrir la trampilla con seguridad y descender a la habitación justo al fondo del ala este, la primera de las salas de archivo que necesitaba registrar. De inmediato, Naruto se vio obligado a entrecerrar los ojos ligeramente mientras se acostumbraba a la impresión de una habitación tan iluminada después de la penumbra del ático, y la pregunta de por qué esta habitación seguía con las luces encendidas acudió a la mente del rubio casi al instante. Echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que estaba solo y se abalanzó sobre la puerta, asegurándose de no tener trampas. Retrocedió hasta ella, pegando la oreja a la madera. No oía ningún sonido al otro lado, lo que con suerte significaba que no había nadie cerca de la puerta. Sin embargo, el hecho de que las luces siguieran encendidas ponía nervioso a Naruto. Significaba que alguien podría estar usando la habitación y, por lo tanto, volvería pronto. Metiendo la mano en la manga, sacó otra herramienta que Jiraiya le había dado antes de separarse. Era una pequeña varilla de acero inoxidable, del tamaño de un lápiz, y en el extremo había un pequeño espejo. Era perfecta para ver las esquinas y le permitiría a Naruto explorar la puerta para asegurarse de que no hubiera nadie cerca antes de empezar a registrar el lugar. Giró suavemente la manija de latón de la puerta y la abrió lenta y cuidadosamente, algo sorprendido de que no estuviera cerrada con llave. Con la puerta apenas entreabierta, empujó el espejo y usó el reflejo para mirar el pasillo a su derecha. Parecía extenderse infinitamente bajo la distorsión de la superficie ligeramente redondeada del espejo, pero Naruto pudo ver que el pasillo estaba vacío y terminaba en unas grandes puertas dobles de roble que conducían al salón principal de la mansión. Al girar el espejo para mirar hacia el otro lado, vio una pared, que indicaba el final del pasillo, y un gran retrato de un anciano, vestido tradicionalmente y con una expresión increíblemente severa. Eso significaba que sus esquemas eran, al menos hasta ahora, correctos. Y definitivamente había caído en la sala de archivo final, que era por coincidencia, el lugar donde Naruto creía que encontraría la evidencia que necesitaba. La habitación más alejada de la mansión, detrás de todas sus defensas. Dicho esto, Naruto no le daba mucha importancia a las defensas que había encontrado hasta el momento. Trampas diseñadas para atrapar civiles, la ausencia de patrullas en la zona de la mansión donde probablemente guardan pruebas sensibles e incriminatorias, sumado a una colocación de guardias mal pensada en el exterior, le daban la clara impresión de ser un completo novato. En cualquier caso, era posible que la información que necesitaba simplemente estuviera dispersa y no muy bien oculta, dada la seguridad del edificio. Por supuesto, sabía que no podía permitirse el lujo de no ser minucioso ni de no estar completamente alerta. Sin saber qué hacer con las actividades de esta gente.
Había que abatirlos, y Naruto cumpliría su papel, y se proponía hacerlo a la perfección. Satisfecho de estar a salvo para comenzar su búsqueda, regresó a la primera habitación a la que debía dirigir su atención. Era increíblemente sencilla, con paredes beige opacas y ligeramente sucias, y una alfombra marrón sucia y visiblemente manchada, lo que le recordó a Naruto la vulgaridad que impregnaba las aulas de algunas de las escuelas civiles de Konoha que había visto. Contra la pared del fondo había un pequeño escritorio de caoba que no parecía tener nada más que una pequeña lámpara y un organizador. Y a su derecha, en la pared, había 7 archivadores gris plomo, que Naruto supuso eran los que justificaban la designación de esta habitación como sala de archivos. Con un breve suspiro, el rubio se acercó al primer armario y abrió el cajón superior, revelando un espacio repleto de papeles sorprendentemente bien organizados y etiquetados. Empezó a rebuscar, comprobando cuidadosamente el nombre de cada documento en busca de algo que sonara útil o sospechoso. Naruto se dio cuenta al comenzar la monótona tarea de que iba a ser una noche larga, por razones completamente distintas a las que había imaginado. Naruto cerró el último cajón del último archivador de la habitación con una firmeza que resultó bastante catártica para el rubio. Solo debía de llevar en la habitación media hora, 40 minutos como máximo, y aún así, parecía haber pasado varias horas largas y tortuosas revisando meticulosamente los documentos de aquella habitación con muy poca suerte. Ni siquiera era Hokage, y el genin ya había decidido que odiaba el papeleo con la furia de 1000 soles. O tal vez tanto como odiaba a ese cabrón enfermo que había decidido que sería buena idea preparar ramen vegetariano. Era simplemente antinatural. Como esperaba, la información que buscaba no estaba muy bien escondida, simplemente entre el resto de la documentación. El rubio encontró 2 documentos interesantes en esa habitación. Uno era bastante ambiguo y se refería al transporte de activos entre Tanzakugai y un lugar llamado Otogakure no Sato, una aldea shinobi de la que Naruto no había oído hablar en sus estudios, lo cual le pareció sospechoso. La segunda razón era la forma en que detallaba la pérdida de algunos de los activos durante el viaje y las inspecciones de los empleados del cuerpo Gatou. Olía a tráfico de personas para Naruto, y la negativa a mencionar explícitamente cuáles eran los activos le convenció. El segundo fue un poco más fácil de descifrar, principalmente por una insinuación evidente en la propia redacción. Era tan descuidado que habría dejado atónito incluso a un Naruto mucho más joven por su estupidez. Hablaba de un brote de ETS entre un grupo de empleados de sus oficinas en el puerto de Sango, Kaze no Kuni, y de cuántos de sus bienes debían desecharse. Naruto tuvo que contener la ira al leer el segundo documento para seguir trabajando. Estas personas eran despreciables, absolutamente imperdonables a sus ojos, y eso solo sirvió para reforzar su determinación de que lo que haría esa noche era, de hecho, lo correcto. Reuniendo los documentos que necesitaba, el rubio sacó un pequeño pergamino que, una vez más, Jiraiya le había dado antes de que se separaran. Era un pergamino de sellado básico en apariencia, pero en realidad estaba bloqueado por chakra para el Hokage y el ninja que lo usaba, por lo que solo ellos podían abrirlo y recuperar su contenido. En este caso, Jiraiya lo había modificado ligeramente, lo que significa que Jiraiya también podría acceder a él, en caso de que ocurriera lo peor. Lo abrió ligeramente, revelando la compleja matriz del Fuinjutsu que le permitiría guardar los documentos en su interior. Reconoció el significado de partes del pergamino, tanto por sus lecturas como por sus similitudes con pergaminos de sellado más básicos. Sin embargo, la mayoría se le escapaba, y era mucho más complejo de lo que era capaz de comprender con su nivel actual de conocimiento. Se permitió una pequeña sonrisa. Si tuviera algo que decir al respecto, definitivamente no siempre sería así. Por ahora, sin embargo, tenía preocupaciones más apremiantes. Colocó los 2 documentos sobre el centro del diseño del sello, colocó la palma de la mano sobre una parte específica del sello, en la esquina superior derecha, y canalizó su chakra hacia ella. Esto era lo que se conocía como la matriz de activación, que la mayoría de los pergaminos de sellado tenían. En esencia, funcionaba como un interruptor de encendido. Se canalizaba el chakra hacia ella y, luego, lo que estuviera en el centro del sello principal se almacenaba. Para recuperar el objeto, simplemente se canalizaba chakra hacia el mismo punto y se pensaba en el objeto que se desea desvelar. Esto lo confundió al principio, pues ¿cómo podía el sello saber lo que estabas pensando? Naruto aún no lo entendía del todo, si era sincero, porque la respuesta se basaba en una teoría del chakra que, a estas alturas, le resultaba incomprensible. Sin embargo, la esencia del asunto era que el chakra canalizado contiene esencialmente una huella de tu voluntad o intenciones.
El sello está diseñado para interpretar esas intenciones y responder a ellas adecuadamente. Ni qué decir tiene, Naruto estaba fascinado por las posibilidades que esto conllevaba, pero aún más, por cómo era posible en primer lugar. Como resultado, su investigación sobre la teoría del chakra se había redoblado desde su regreso de Tsunagakure. Una pequeña bocanada de humo fue suficiente para indicar que los dos documentos habían sido sellados, y Naruto devolvió el pergamino a su lugar oculto en la costura de su ropa antes de dirigirse a la puerta. Por si acaso, a pesar de no haber sido molestado desde su llegada y de no haber oído nada que indicara que la situación había cambiado, Naruto sacó su espejo una vez más y revisó el pasillo en busca de enemigos antes de salir al espacio más abierto, abriendo y cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. El pasillo en sí contrastaba casi a la perfección con la habitación que Naruto acababa de dejar. La atmósfera de oficina, barata y estéril, de la habitación anterior era infinitamente inferior al interior aparentemente lujoso del pasillo del ala este. Era lo que Naruto había imaginado al leer informes que afirmaban que se trataba de una mansión señorial de estilo occidental. El suelo era de tablas de roble nudosas de color marrón oscuro, obviamente muy antiguas, con una alfombra rojo intenso que recorría el centro del pasillo, desde el final del pasillo hasta la puerta. Las paredes estaban cubiertas de un papel pintado verde bosque con ribetes dorados y adornadas con retratos magníficamente pintados de quienes Naruto suponía eran los antiguos dueños de la casa. Era impresionante, como mínimo, y el rubio nunca había visto nada igual, tanto en lujo como en estilo. Por ello, el genin tuvo que reprimir el impulso de quedarse allí y disfrutar al máximo del espectáculo. Después de todo, aún tenía trabajo que hacer. Se dirigió rápidamente a la puerta de la segunda sala de archivo, buscando trampas sin encontrar ninguna. Entró en silencio y cerró la puerta tras él. Mirando a su alrededor, no pudo evitar sentirse decepcionado por lo que vio. Era una copia exacta de la sala de archivo anterior, solo que en lugar de un escritorio, había un par de armarios adicionales que revisar. Más papeleo. El enemigo mortal de todo Kage, si le hacías caso a las palabras del Sandaime. Naruto empezaba a creer que era simplemente el némesis de todos los ninjas, o al menos de aquellos que aspiraban a convertirse en Kage. Naruto se mordió el labio inferior. No podía permitirse hacer esto durante horas. Era demasiado arriesgado quedarse en una parte del edificio demasiado tiempo. Sin embargo, si tuvieran sensores, estaría en problemas casi en cuanto soltara Tsunai Bushiten. Esta era una de esas decisiones que sabía que tendría que aprender a tomar si quería lograr sus objetivos. La vida, la de sus camaradas y la muerte. Solo que no podía estar seguro de qué opción llevaría a qué resultado. Es cierto que el hecho de que solo estuviera en juego su propia vida hizo que fuera un poco más fácil ser imprudente. Sin siquiera un sello, 5 Kage Bunshin aparecieron a su alrededor, y Naruto le entregó su pergamino desellado al del centro. El plan era que 2 Kage Bunshin registraran cada una de las 2 salas de archivo restantes, mientras otro vigilaba en el pasillo, camuflado en un objeto para camuflarse. El vigilante podría desaparecer cuando se acercara el peligro, avisando posteriormente a los 4 Bunshin que revisaban los archivos, dándoles tiempo para esconderse. Guardarían todo lo que encontraran en el pergamino, y todos menos uno se dispersarían al terminar. El último se reuniría con él en el tejado con la información almacenada. El original, mientras tanto, se dispondría a llevar a cabo su otra tarea para la noche. Al ver a sus Bunshin comenzar su trabajo sin decir palabra, Naruto se dio la vuelta, salió al pasillo y se dirigió rápidamente hacia las grandes puertas dobles al final. Se detuvo brevemente para escuchar ruidos al otro lado y vio algo con el rabillo del ojo, sobre él, en la pared a su izquierda. Una parrilla. Naruto casi se dio una palmada en la frente, desesperado por no haberlo pensado antes. Un sistema de ventilación sería la forma ideal de navegar por el salón principal sin ser visto por los guardias. Canalizando chakra hacia sus manos y pies, comenzó a escalar la pared como si fuera un insecto trepando por ella, y agarró la tapa del respiradero en cuanto pudo. Para su sorpresa, esta simplemente se abrió, silenciosamente y con facilidad. No solo eso, sino que al mirar dentro del respiradero oscuro, se dio cuenta de que sería más que suficiente para atravesarlo. Por primera vez esa noche, el rubio sonrió y comenzó a subir. Después de todo, la fortuna favorece a los audaces. Sarutobi hervía de ira en silencio mientras leía la petición formal que sus 2 asesores le habían presentado en nombre del Consejo Civil. Mitokado Omura y Utatane Koharu habían formado parte de su propio equipo genin cuando se convirtió en shinobi, y ambos eran muy queridos por él como amigos y consejeros de confianza.
Sin embargo, ambos eran mucho más militantes que él, y como resultado, habían comenzado a enfrentarse en muchos temas a lo largo de los años. Omura tenía mucha influencia entre la población shinobi, habiendo pasado mucho más tiempo como Jonin que cualquiera de sus compañeros de equipo, y había servido un largo período al mando de los Anbu. Koharu, por otro lado, se retiró relativamente pronto y comenzó una carrera política, ganándose la estima del Consejo Civil, convirtiéndose finalmente en su representante en asuntos del Hokage y los shinobi. Ambos poseían un importante capital político y, más que nunca, deseaba que su posición como Hokage le permitiera decirle a todo el consejo que, como lo había expresado una de sus estudiantes, Tsunade, hacía tantos años, le besara el arrugado trasero. Por desgracia, tales pensamientos estaban fuera de cuestión, y la propuesta que habían presentado había sido la primera en muchos años en que su frustración en el consejo amenazaba con convertirse en enojo genuino. ¿Qué significa esto? Los dos asesores intercambiaron miradas. Habían pasado varios años desde que Sarutobi había permitido que su ira se reflejara en la actitud que mostraba ante ellos mismos y el público en general, y casi habían olvidado lo formidable que podía ser el envejecido Hokage, tanto en el campo de batalla como en la política. Por favor, entiéndelo, comenzó Omura, con la voz mucho más tensa y reservada de lo habitual. No fue culpa nuestra. Tanto Koharu como yo intentamos disuadir al consejo de llevarte esto y desistir de esta acción. A pesar de nuestros desacuerdos a lo largo de los años sobre cómo tratar a Uzumaki-san debido a sus circunstancias únicas, no tenemos ningún problema real con el niño. Nuestra fe en el sello del Yondaime es tan firme como la tuya. Pero el lado civil apoyó la petición casi unánimemente, y varias figuras clave entre los shinobi están ahora involucradas. Tiene demasiada influencia como para que incluso tu posición la ignore. Un vistazo a los nombres en la petición ya confirmaba este hecho para Sarutobi. Varios Hyuga prominentes de la rama principal, algunos Anbu de alto rango y varios otros miembros de algunos de los clanes más importantes de la aldea. Creemos que Danzou podría estar orquestando esto. Esta vez fue Koharu quien habló, y sus palabras provocaron una suave maldición del Sandaime. La petición era sencilla. Fue una petición para que Sarutobi empujara a Uzumaki Naruto a aceptar ser adoptado por una de las familias principales de la aldea para restringir sus movimientos, colocarlo bajo vigilancia constante y mantenerlo contenido en la aldea. El guardián predilecto era, por supuesto, Shimura Danzou. Este hombre había sido otro amigo y un acérrimo rival por el puesto de Hokage en su juventud. Sin embargo, las motivaciones de Danzou se habían vuelto cada vez más sospechosas con el paso del tiempo. Alguna vez comandó su propia fuerza de operaciones encubiertas, y Sarutobi sospechaba que aún lo hacía. Por no mencionar los rumores de tratos con personajes como Orochimaru y su participación en numerosos asesinatos y misiones no autorizadas a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos años habían comenzado a circular rumores más desagradables. Y palabras como golpe de estado y rebelión se infiltraban aún más en su inteligencia. Danzou, temía Sarutobi, se había convertido en el enemigo interior. Y ahora, deseaba intentar usar a Naruto, o mejor dicho, el poder que ostentaba. Captarlo, entrenarlo y adoctrinarlo, liberarlo y tomar el poder. O al menos, esa era la teoría. Obviamente, Sarutobi no podía simplemente negarse a hacer nada. El Consejo Civil podía hacerle la vida increíblemente difícil a Naruto, negándole el acceso a tiendas, instalaciones y bancos, y desahogándolo de sus hogares para obligarlo a actuar. El apoyo de algunos de los shinobi más prominentes significaba que sus posibilidades de ascenso y de participar en algunas de las misiones más importantes e influyentes en su carrera podían verse limitadas. Porque, como ven, no era solo el Hokage quien hacía tales cosas. Asignar misiones a una fuerza shinobi de miles de ninjas significaba que tales tareas eran delegadas. Las promociones de campo, la asignación de ninjas a misiones diplomáticas de vital importancia para su carrera y reputación, entre otras cosas, eran llevadas a cabo por shinobi que, aunque él había escogido, no estaban fuera de su influencia. En resumen, la vida de Naruto podría volverse muy difícil, muy rápido. Ni siquiera necesitaba estar en la aldea. El peligro era que, dado el tiempo para resolver los líos políticos de la aldea, el Consejo Civil pudiera transferir la tutela de Naruto a Danzou sin el permiso de Sarutobi, ya que técnicamente no era asunto de shinobi, lo cual sería desastroso. A Sarutobi solo le quedaba una opción, algo que esperaba posponer hasta que pasara el peligro de los exámenes Chunin. Revelar la ascendencia del chico y permitirle asumir la jefatura del clan Uzumaki.
Naruto ya había demostrado ser más que responsable para afrontar la situación y lo suficientemente maduro para mostrar la moderación necesaria al acceder a algunas de las ideas más volátiles de su padre. Hacerlo no evitaría que la gente busque la tutela en busca del prestigio que conllevaría, pero eliminaría el apoyo a la petición y la posición de Danzou como candidato principal, ya que otras familias deciden competir por ella. En esencia, una maniobra de divide y vencerás. Dividir el apoyo a Danzou en facciones fácilmente ignorables. La desventaja es que Naruto se convierte en un objetivo prioritario para cualquiera que guarde rencor cuando la aldea abre sus puertas para el examen Chunin. Al final, la decisión sería de Naruto. No sería correcto que Sarutobi lo revelara todo sin darle a Naruto la oportunidad de elegir su propio destino. El Hokage solo tendría que mostrar su poder político y demorar el proceso hasta el regreso del rubio. Afortunadamente, existen leyes y circunstancias que afectan a Naruto que incluso eluden la voluntad de los respectivos consejos. Actualmente está asignado y no regresará hasta dentro de unos días. Sarutobi, con los ojos entrecerrados, se preguntó sin mirar a ningún enemigo en particular, la naturaleza tortuosa de este intento de suplantar su autoridad como Hokage y condenar a uno de sus shinobi a servir a un hombre como Danzou. Hasta que regrese, es absolutamente imperativo que impidamos que el Consejo y Danzou sigan forzando el asunto. No puedo decir más, pero hay información que solo yo y algunos otros conocemos, lo que significa que esto no se puede permitir. Los dos shinobi retirados frente a él intercambiaron miradas, manteniendo una especie de diálogo silencioso entre ellos, una hazaña solo posible a través del trabajo en equipo perfeccionado por muchos años luchando juntos. Tienes nuestra confianza y compromiso, Sarutobi, mi viejo amigo, lo sabes. Omura habló con una voz cálida y amigable, como para apoyar sus palabras. Pero fue Koharu quien continuó donde su compañero se quedó. Estas circunstancias, Sarutobi, se refieren por supuesto a la ascendencia del muchacho. No era una pregunta, y si era posible, la atmósfera en la habitación se espesó aún más, cuando la mirada penetrante del Hokage se volvió hacia los propios asesores. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes y cómo? Ojalá pudiéramos decir que lo sabemos desde hace mucho tiempo, dado lo obvio que parece al verlo en retrospectiva, pero solo empezamos a sospechar tras la traición de Chunin Mizuki. Los logros de Uzumaki-san esa noche empezaron a cambiar nuestras ideas preconcebidas sobre el chico, su talento y su valor. Una vez que pudimos superar esas nociones, mirar más allá de lo que ya hacía, como creo que quería decir Yatake-san, su ascendencia se hizo bastante evidente para ambos. Fue Koharu quien habló, con un tono tan severo y firme como siempre. Sin embargo, Sarutobi, quien la conocía desde hacía décadas, captó fácilmente el sutil matiz de arrepentimiento y disculpa que impregnaba sus palabras. No halló ninguna insinceridad en ellas, ni el desprecio por Naruto que ella sentía hacía menos de 6 meses. ¿Entiendes el nivel de secretismo que hay detrás de esto y las consecuencias de revelar esta información? Tras la confirmación de sus dos consejeros, Sarutobi insistió. El propio Naruto lo sabe, y hemos discutido las opciones para revelar su herencia. Con todo lo que está pasando, había decidido esperar hasta después de los exámenes Chunin, pero si Danzou nos obliga a actuar, avanzaremos en cuanto llegue a la aldea. Su posición como heredero de los Namikaze no le permitiría eludir al consejo tan fácilmente, al ser un clan menor con muy poca influencia en la aldea. El clan Uzumaki, por otro lado, posee una buena cantidad de negocios en la aldea. Quienes estén bajo el patrocinio de los Uzumaki no podrían arriesgarse a perder el apoyo de Naruto, lo que haría imposible presionarlo lo suficiente para que acepte una tutela. Revelaremos su ascendencia y haremos que acepte sus puestos como líder de los clanes Namikaze y Uzumaki. En privado, Sarutobi no creía posible presionar a Naruto lo suficiente como para que aceptara ser puesto bajo el cuidado de otra persona. Si lo desalojaban, acamparía, le impediría comprar comida, cazaría y buscaría comida, le impediría realizar operaciones bancarias, encontraría otra forma de proteger sus posesiones. Sin embargo, como Hokage, no permitiría que uno de sus ninjas fuera tratado de esa manera. No solo eso, sino que negarle al chico misiones diplomáticas importantes le impediría forjarse una reputación entre las figuras políticas de las naciones elementales, algo vital para quien deseara convertirse en Kage, algo que el actual titular del cargo realmente creía que Naruto era capaz de hacer. Detendremos el consejo tanto como podamos, Hiruzen, tienes nuestra palabra. El rostro de Jiraiya se tornó sombrío al leer el pergamino que le había dado el miembro de Akatsuki, con aspecto de tiburón.
Una organización de criminales de clase S, shinobis monstruosamente fuertes, se unió con el único propósito de capturar a los 9 Biju, incluyendo al Kyuubi. El Sannin se preguntó cómo se lo tomaría Naruto cuando le diera la noticia. Cada vez era más difícil predecir sus emociones, más fiel a sus verdaderos sentimientos, a diferencia de cómo creía que los demás esperaban que actuara. Nunca se sabe, incluso podría mostrar un poco de aprensión antes de retomar su entrenamiento. Y los cerdos volaron. Pero ahora, esos 3 se habían unido y solicitaron de inmediato que se les asignara la tarea de capturar a Naruto. Su petición fue concedida, y al mismo tiempo, Itachi se vio obligado a retirarse del grupo. Había sido su infiltración, la fuente de Jiraiya, en los movimientos de Akatsuki. Ahora no tenía nada, e Itachi y Kisame ni siquiera podían ser utilizados como mano de obra, hasta que Akatsuki redujera sus esfuerzos por capturar a los 2 traidores. Los exámenes Chunin, Akatsuki, Orochimaru, el Kyuubi, Danzou, tantos factores individuales, todos moviéndose y progresando a la vez, increíblemente rápido. Asomándose en el horizonte, amenazando con golpear las murallas de la aldea todas a la vez. Sería un terrible golpe de desgracia si todas las cosas que amenazaban a su aldea llegaran a ebullición a la vez. Aunque, de nuevo, esa parecía ser la suerte de Jiraiya. No lo harían, por supuesto. Akatsuki parecía moverse a paso lento, recopilando información y preparándose. Naruto tuvo tiempo de madurar antes de tener que enfrentarse a ellos. Danzou, por otro lado, ya estaba trabajando arduamente en su propia aldea, buscando apoyo, plantando su retorcida semilla entre ninjas por lo demás leales. No tenía suficientes hombres para amenazar nada, pero los Sannin creían que el hombre de la cicatriz era capaz de lograrlo. Pero, de nuevo, tenían tiempo. Eso convirtió la interferencia de Orochimaru en los exámenes Chunin en una prioridad absoluta. Sarutobi Sensei se negaba a creerlo, pero Jiraiya estaba convencido de que Suna estaba involucrado de alguna manera. Su delegación era mucho más numerosa de lo habitual, y las rutinas de patrullaje y los puestos de guardia habían ido cambiando poco a poco durante la semana. Y eso sin mencionar a los desequilibrados genin Jinchuriki que estaban metiendo entre las proverbiales gallinas. Naturalmente, Naruto iba a luchar. El problema se aferró al rubio como un olor desagradable y lo persiguió por más tiempo. No tenía muchas opciones. Tenía que ser lo suficientemente bueno como para detener el contenedor de Sunagakure. Dejando a cara de serpiente a Jiraiya, con la esperanza de que el resto de la aldea resistiera. Diablos, tal vez podría conseguir esa billetera de piel de serpiente después de todo. Naruto se secó la frente con fuerza con la manga de la camisa, quitándole la mugre, el polvo y el sudor que se había acumulado al arrastrarse por el sucio conducto de ventilación. Hacía un calor insoportable y la humedad era insoportable, y la tela de su ropa estaba empezando a absorber más sudor del que le resultaba cómodo. La verdad es que estaba empezando a desear haber entrado por la puerta y haber empezado a patear traseros. Aún así, la rejilla de salida estaba justo delante, y se suponía que ya era un shinobi maduro y de verdad, sin importar cuánta adrenalina lo estuviera agotando y le dieran ganas de empezar a golpear a matones y tal vez a volar cosas por los aires. Bueno, era mentira, definitivamente tenía muchísimas ganas de volar algo por los aires. Sea como sea, reprimió el impulso lo más que pudo, respiró hondo y volvió a avanzar hacia la salida. Miró a través de los huecos de 1 pulgada de espesor en la rejilla frente a él, forzando la vista al máximo para tratar de asegurarse de que no habría nadie lo suficientemente cerca como para oírlo, mientras realizaba la desafortunadamente ruidosa tarea de sacar la rejilla de la pared. Ni un alma. Naruto frunció el ceño. Estaba contento, sin duda, quiero decir, sin duda le facilitaba mucho el trabajo, pero se suponía que este lugar estaba bien protegido, custodiado por muchos guardias mercenarios. Era el cuartel general de lo que, a pesar de la muerte de Gatou, era un sindicato internacional del crimen. Solo que el lugar estaba muerto. Ni siquiera había captado un rastro de la presencia de los guardias, aparte de los rezagados que patrullaban afuera. Era peculiar. El jefe de facto de este sindicato dormía en la habitación de la torre, que estaba a unos pocos pasos y un tramo de escaleras de distancia, un hombre que era muy consciente de que tenía precio por su cabeza, a diferencia de Gatou, quien era, al menos en la superficie, un empresario aparentemente respetable, aunque viscoso. Y, sin embargo, la seguridad aquí era débil, inexistente, patética. Eso puso nervioso a Naruto. Era una sensación que había experimentado bien en su primera misión de rango C, viajando por ese valle que convertía a su equipo en blanco fácil de una emboscada.
Sus instintos le gritaban, le exigían actuar, porque algo simplemente no andaba bien. Una repentina avalancha de recuerdos volvió a centrar su mente, sacándolo de su momento de pensamientos casi frenéticos, intentando comprender qué estaba pasando. De cualquier manera, no habría servido de nada. Esconderse en un conducto de ventilación no serviría de nada más que darles a esos guardias, visiblemente ausentes, la oportunidad de aparecer y complicar su trabajo. Independientemente de todo lo demás, la dispersión de todos sus Kagebun sin menos uno le notificó que su misión de rango C estaba cumplida, siempre y cuando lograra salir con vida de allí. Tenía la información necesaria. Agarró el metal mugriento del respiradero y dio un empujón firme, desprendiéndolo de la pared con un ruido metálico incómodamente fuerte. Tras una pausa para asegurarse de que nadie hubiera oído el ruido, saltó al suelo frente a la escalera que conducía a la torre donde se encontraba su objetivo y colocó con cuidado la rejilla en el suelo antes de subir con cautela a la escalera de caracol. El rubio se movía en completo silencio, pegado a la pared interior para protegerse un poco por si alguien bajaba por la estrecha escalera durante su ascenso. Sin embargo, una vez más, Naruto se sintió más que ligeramente perturbado por la falta de protección. No había guardias ni defensas de ningún tipo, ni siquiera las escasas trampas que protegían la entrada secundaria del edificio, defendiendo la habitación del hombre que ahora dirigía toda la organización. En poco tiempo, Naruto llegó a la gruesa puerta de roble de la habitación del hombre, sin saber qué lo perturbaba más. El hecho de que estuviera a punto de matar, o la idea de que su cuenta por ser emboscado en una misión estuviera a punto de llegar a 2. La pausa, sin embargo, fue solo momentánea, y una respiración tranquilizadora fue todo lo que Naruto necesitó para reunir el coraje, alcanzar el pomo de la puerta y entrar en silencio en la habitación. Konoha necesitaba que esto se hiciera, y alguien tendría que hacerlo. La única opción que Naruto podía tomar con respecto a la muerte de este hombre era asumir o no la responsabilidad, para que otros no tuvieran que hacerlo. Sabía que matar casi definitivamente lo dañaría irreparablemente, heriría su alma de una manera que ninguna otra cosa podría. Pero aún más dañino sería el efecto de dejar que alguien más lo hiciera, permitiendo que un camarada o un amigo cargara con esa herida en su lugar. Era simplemente inaceptable para él. El hombre dormía. Y plácidamente. Envuelto en sábanas blancas y brillantes, acostado de lado, respiraba con una facilidad sorprendente para un hombre de al menos 1,80 metros de altura y de complexión robusta. Naruto intentó tragar saliva y respirar hondo para calmarse, pero sintió que tenía la boca completamente seca. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que las palmas de las manos y la frente prácticamente le goteaban un sudor gélido y nervioso. Al mirar la mano que sostenía Sukuna y con cautela, se alegró momentáneamente al descubrir que no temblaba, pero su atención regresó casi de inmediato al hombre que dormía plácidamente frente a él en la penumbra de la habitación. Plácidamente dormido. Plácidamente vivo. El movimiento fue fluido, practicado y rapidísimo. El instinto del rubio se apoderó de él, y por primera vez desde su graduación, actuó por puro instinto, sin pensar, pues sabía que podría haberse quedado debatiendo en su interior sobre matar al hombre toda la noche. Así que actuó, clavó su kunai en el esternón y hacia abajo, perforando el corazón del hombre de una forma que lo mataría sin dolor ni sangre, con la otra mano presionando la boca del hombre para ahogar el grito. El Kage Bunshin le había dado el tiempo necesario para entrenar su acción hasta convertirla en la de un asesino experto. Fluida, rápida e impecable. Pero Naruto no tuvo tiempo para pensar, ni para reflexionar, porque la razón de su fácil camino hacia el objetivo se reveló. Impresionante, impresionante. La voz provenía de detrás de él, profunda y áspera, y sin duda pertenecía a un hombre mayor. El rubio intentó girar y adoptar una posición defensiva, pero con una velocidad que solo podía indicar un enemigo enormemente poderoso. Naruto fue impedido por 2 golpes abrasadores que se estrellaron contra sus omóplatos y casi lo hicieron desmayarse por el dolor antes de darse cuenta de lo que le habían hecho. Un par de espadas cortas, tanto por lo que la mente nublada por el dolor de Naruto pudo reunir, lo habían atravesado por detrás y lo habían inmovilizado contra los débiles ladrillos de las paredes, dejándolo incapaz de moverse ni siquiera un poco de su posición, sin causarse un dolor casi insoportable. Y tú también sigues consciente. Magnífico, incluso para un Jinchuriki. La última palabra por sí sola hirió la mente de Naruto, y la sorpresa al oírla fue el empujón que el rubio necesitaba para recuperar algo parecido a la claridad mental. Sabía lo que era, lo que significaba que era de Konoha. Tú, el enemigo interno, eres un shinobi de Konoha.
La voz de Naruto era débil y cansada, pero aún así, de alguna manera, lograba ser acusadora. Enemigo. No, niña. Todo lo que hago, lo hago por el bien de Konoha. Amo la aldea tanto como mi viejo amigo Hiruzen. Es solo que nuestros métodos difieren. Es curioso, no me había dado cuenta, pero ahora que lo mencionas, tienes razón. Al viejo nunca le pareció interesante atacar a los jóvenes por detrás, Naruto replicó de forma inusual. Su ira hacia quien quiera que fuera este hombre, comparándose con el Sandaime, le encendió un fuego interior. Su ira y adrenalina le permitieron actuar con mucha más energía de la que realmente tenía. ¡Qué ingenio! Es evidente que ya has empezado a adoptar algunas de las cualidades menos deseables de tu maestro, no importa. Es hora de dejar de lado las bromas. Vine por dos razones. Primero, para evaluar tu progreso y, segundo, para entregarte un mensaje. Pronto, Uzumaki Naruto, tendrás que tomar una decisión. Las sombras o la luz. El futuro de Konoha o su destrucción. Vivir según los ingenuos ideales del anterior Hokage o hacer lo que sea necesario para proteger la aldea. Si eliges mal, Uzumaki, te garantizo que morirás. A manos de Roto de los enemigos de Konoha. Decide con sabiduría, Naruto, porque no habrá una segunda oportunidad. Y con eso, el hombre no hizo ningún otro sonido, y Naruto no pudo detectar ningún otro indicio de su presencia. Y finalmente, Naruto sintió que los últimos rastros de adrenalina que corrían a través de él lo abandonaban, y casi se desploma en el suelo por agotamiento, a pesar de las cuchillas que lo sujetaban a la pared, lo que habría resultado en lo que posiblemente sería una lesión que terminaría con su carrera. Respiró hondo y se armó de valor mientras la sangre caliente manaba de las dos heridas de su espalda, empapando la tela de su ropa negra, mientras tosía aún más del líquido espeso y rojo. Naruto sabía que esto significaba que tenía una hemorragia interna y que sus vías respiratorias estaban dañadas. Sin embargo, las espadas no habían alcanzado esas zonas, lo que significaba que estaban reforzadas con chakra, y fue ese chakra el que causó el daño. Esto, a su vez, significaba que las heridas no sanarían tan fácilmente, y cualquiera que no fuera un Jinchuriki probablemente ya se habría desangrado y muerto en ese momento. Así las cosas, solo las habilidades regenerativas que venían con el ser el contenedor del Kyuubi lo mantenían con vida, o incluso lo suficientemente despierto para escapar. Pero lo más exasperante, pensó Naruto, era que el hombre lo supiera todo. Ni siquiera intentaba matar al rubio. Lo que significaba que ni siquiera podía considerar su escape una pequeña victoria. Presionó ambas manos temblorosas contra la pared a la que estaba inmovilizado, como si estuviera a punto de hacer una flexión, y comenzó a estabilizar su respiración en preparación para el dolor que sabía que estaba por llegar. Un grito ahogado brotó de Naruto mientras se apartaba de la pared, desprendiendo las espadas de la piedra con las empuñaduras contra su espalda para evitar resbalar sobre ellas y causarse aún más daño. Se tambaleó hacia atrás una vez libre de la pared, y luchó momentáneamente por mantener el equilibrio, mientras el dolor y el mareo inducidos por el agotamiento amenazaban con derribarlo. Apretó los dientes mientras luchaba contra el dolor para no hacer ruido, aun sabiendo que lo siguiente dolería aún más. Agarrando la hoja derecha frente a él entre las palmas de las manos, manteniéndolas juntas como si rezara, la empujó hacia atrás y la sacó, y cayó al suelo en un frenesí de sangre y acero. Momentos después, Naruto se unió a él, sangrando profusamente, aunque no tanto como probablemente debería haber estado, y el único pensamiento de Naruto más allá del dolor fue cuestionar sus posibilidades de regresar con Jiraiya en este estado. Un breve respiro fue todo lo que se permitió antes de preparar las manos para repetir el proceso con la hoja restante y empujar una vez más. Esta vez, un grito ahogado escapó de sus dientes apretados, y finalmente lágrimas de dolor comenzaron a brotar de los ojos del rubio. La visión borrosa le indicó a Naruto que casi se desmaya por el esfuerzo. Respirando pesadamente, se arrastró hasta la cama y se sentó en el suelo, apoyado en ella, con la mirada fija en las enormes y aterradoras salpicaduras de sangre. La mente de Naruto estaba a 1000 por hora. Primero, necesitaba hacer algo con la hemorragia. Luego, necesitaba salir de allí, porque era imposible que pudiera salir por donde había entrado sin ser descubierto, no con heridas como las suyas. Podía sentir su corazón latiendo furiosamente en su pecho, bombeando sangre por todo su cuerpo en lo que pronto sería un vano esfuerzo por aferrarse a la vida, si Naruto no se movía pronto. El esfuerzo, irónicamente, lo acercaba cada vez más a la muerte a medida que perdía más y más sangre. Tomó las sábanas de la cama de encima y las rasgó torpemente en tiras, mientras luchaba contra el impulso de cerrar los ojos y dormir, un movimiento que garantizaría su muerte.
se envolvió las sábanas con fuerza alrededor del abdomen, intentando desesperadamente detener el flujo de sangre de las heridas. Cada capa se tiñó de rojo casi al colocarse la sábana. Finalmente, satisfecho, se puso de pie, el esfuerzo casi excesivo para su cuerpo exhausto, y se arrastró con cautela hasta la única ventana de la habitación. Sin chakra, habría sido tremendamente difícil descender 6 metros en vertical. Sin embargo, Naruto sí tenía chakra, ya que apenas lo había usado para la misión, así que bajar por la ventana para bajar por la pared, fue mucho menos intimidante de lo que debería haber sido con heridas como las suyas. A pesar de eso, no estaba preparado para el dolor. El esfuerzo de apoyarse en la pared, le tensó los músculos del estómago y la espalda, y posteriormente las heridas. Y muy rápidamente, cada centímetro de avance lo llevó a deslizarse cada vez más hacia el agotamiento total. Cada paso que daba le causaba un dolor que le destrozaba el cuerpo y le dificultaba cada vez más mantener la concentración necesaria para mantenerse pegado a la pared. Siendo justos, el control del chakra de Naruto nunca había sido tan bueno en primer lugar. El rubio apenas fue consciente de ello cuando ocurrió. El dolor, el cansancio y la disminución gradual de sus propios latidos eran lo único que había conocido durante la escalada que parecía eterna. Eso, y el único objetivo en el que podía mantener la mente enfocada. Mantenerse en esa pared. Sin embargo, solo fue realmente consciente de que caía tras unos segundos de caída libre. Nunca se dio cuenta de que solo había logrado avanzar unos pocos metros por la pared antes de que su cuerpo cediera. Incluso mientras caía, sintió que la aceptación lo recorría. Iba a morir, y no podía hacer nada al respecto. Su último pensamiento fugaz fue que, en justicia, probablemente iría al infierno. Lo último que había hecho en esta tierra, su último acto de importancia, había sido matar a un hombre mientras dormía. Y finalmente, tras una eternidad, el impacto destrozándole el hueso, algo suave y rebotante. Algo que Naruto no pudo evitar pensar que le resultaba extrañamente familiar. Lo juro, de tal palo, tal astilla. Él tampoco tuvo una misión normal. Desde el momento en que salió de la aldea, se enfrentaba a enemigos increíblemente fuertes, o a una gran inferioridad numérica en territorio enemigo, todo el tiempo. Jiraiya suspiró, aunque Naruto nunca lo escuchó, pues dejó que la inconsciencia lo tomara. A mí también me hacía cortes muy feos cuando él terminaba mal. Vamos a curarte, chico. No podemos permitir que nuestro futuro Hokage muera desangrado ahora, ¿verdad? Ah, Naruto-chan. Supongo que te sientes mejor, ¿no? Naruto se congeló, con un pie todavía en el pequeño dormitorio en el que había pasado la última semana, descansando y el otro a medio camino fuera de la ventana, que lo había provocado con exóticas vistas del legendario monte Myoboku, desde que había recuperado la conciencia. Sonriendo con ironía, Fukasaku, a quien Jiraiya había presentado como el sapo anciano y también una invocación más poderosa que el propio Gamabunta, a pesar de ser también uno de los más ancianos, saludó con desdén. Entonces vete. Explora. Ya te has ganado el respeto de los sapos por cómo has tratado a los que has invocado y por tu valentía como guerrero, así que no tendrás problemas si los demás sapos se aventuran. De hecho, ¿qué te parece si te doy una visita guiada? Incluso podemos entrenar un rato para ver cómo va tu recuperación. Naruto sonrió y aceptó la oferta con entusiasmo. El sapo anciano y su esposa, Shima, habían sido increíblemente amables con Naruto durante su estancia y habían usado sus técnicas médicas únicas para ayudarlo a recuperarse mucho más rápido que en Konoha. Huelga decir que les había cogido muchísimo cariño, e incluso habían comenzado a ayudarlo a practicar en lo que podía mientras descansaba. Shima había practicado con él el Furuinjutsu, una especialidad de los sapos, y le había enseñado algunos sellos increíblemente útiles, además de instruirlo en la construcción de sellos originales y la teoría general del Furuinjutsu. Fukasaku, por otro lado, lo había puesto a meditar mientras descansaba, intentando concentrarse en sentir su chakra. Era un método único para aprender a controlarlo, especialmente adecuado para quienes tenían grandes reservas de chakra, aunque era más difícil. Tradicionalmente, un shinobi aprendía a controlar su chakra controlando con precisión la cantidad que gastaba al realizar una acción, practicando la capacidad de usar cantidades cada vez menores y cada vez más exactas, hasta alcanzar un control perfecto. A los Jinchuriki en particular les resultó difícil esto, especialmente a aquellos sellados correctamente, debido a la gran potencia de su propio chakra, la cantidad que poseían y la pequeña cantidad de chakra de Subihu que siempre estaba presente en su sistema. El método de Fukasaku, en cambio, se centraba en conocer íntimamente el propio chakra.
Aprender a sentirlo, a comprender cómo fluía, se moldeaba y circulaba, hasta poder manipularlo de forma precisa e instintiva. Esto era ideal para Naruto, ya que significaba que eventualmente podría identificar los rastros del chakra del Kyuubi por su tacto y filtrarlo de su sistema al usarlo. Si el control normal del chakra era comparable a controlar el flujo de agua de un grifo, entonces el método de Fukasaku parecía el equivalente a aprender a extraer agua directamente del tanque con una jeringa. Si dominara la técnica, su control podría rivalizar con el de la mayoría de los ninjas. Potencialmente, después de años y años de trabajo, aunque es poco probable debido a su inquilino, podría alcanzar los niveles de control que tiene un ninja médico. De cualquier manera, eso estaba muy lejos. Por ahora, Naruto simplemente disfrutaba de las vistas y de la sensación de estar de pie de nuevo. El monte Myoboku era un lugar verdaderamente extraordinario y único. Con imponentes hongos, plantas y flores de vivos colores, rojos, morados, rosas y naranjas impactantes, el lugar rebosaba de vida. Aves tan coloridas y variadas como las plantas revoloteaban y zumbaban por el lugar, e insectos, tanto diminutos como hormigas como grandes y torpes como elefantes, entraban y salían corriendo de la fauna. Incluso los más grandes desaparecían inexplicablemente de la vista al adentrarse en la espesa maleza. Sin embargo, Naruto no era alguien que disfrutara de largos períodos de paz y relajación, y la oferta de un entrenamiento con uno de los sapos ancianos era una picazón ardiente en el fondo de su mente que crecía y crecía a medida que pasaba el tiempo. Entonces, Fukasaku-sama, comenzó Naruto, intentando, sin éxito, parecer lo más despreocupado posible. El anciano simplemente rió con ganas. Hacía mucho que no teníamos un invocador tan vivaz como tú, Naruto-chan. Incluso Jiraiya se controlaba. He notado tu agitación durante al menos 20 minutos. El sapo saltó del hombro de Naruto y adoptó una postura de taijutsu relajada frente al rubio. Pero lo que no pareces darte cuenta es que he estado deseando entrenarte desde que despertaste, Naruto-chan. Golpear a jóvenes es uno de mis pasatiempos favoritos, jovencito. Ahora, enséñame ese nuevo estilo de taijutsu del que Jiraiya me ha hablado. Si te impresiona, puede que te enseñe los principios del Kawazu Kumite para que lo complementes. Los beneficios de ser curado por los sapos del monte Myoboku incluían, según Fukasaku, la prevención de la rigidez y el deterioro muscular. Deberías poder levantarte e irte tan pronto como estés completamente curado y descansado, y Naruto ciertamente lo sintió, ya que se lanzó hacia el sapo anciano en respuesta a sus burlas y lo atacó con una rápida patada. El sapo paró con una facilidad aterradora, con una mano, una sonrisa confiada en su rostro, sin romper nunca el contacto visual con el rubio, antes de lanzarse hacia adelante dentro de la guardia de Naruto y saltar a la altura de la cabeza y atacar con una serie de golpes acrobáticos y patadas de impresionante poder, que hicieron que el genin retrocediera furiosamente, esquivando y bloqueando a velocidades en las que nunca antes se había visto obligado, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sudar ligeramente. Fukasaku solo necesitó tocar ligeramente el suelo con un pie antes de lanzarse de nuevo contra Naruto, asestando otra descarga de ataques implacables. Y fue ese momento que Naruto decidió aprovechar, avanzando justo cuando el sapo se lanzaba hacia él, lo que provocó que el anfibio se pasara del salto, dándole tiempo a Naruto para crear un Kage Bunshin que se lanzó desde el hombro del rubio, directo hacia el sapo, intentando asestar su propia serie de ataques. Sin embargo, Fukasaku estaba un paso adelante y giró en el aire, atrapando al rubio con una patada circular estrepitosa, disipándolo instantáneamente. Naruto y otro Bunshin se abalanzaron en cuanto Fukasaku tocó el suelo, intentando atacar antes de que el sapo se preparara, pero no había tenido en cuenta la anatomía del anciano, quien aprovechó la elasticidad de sus patas traseras para lanzarse de inmediato justo en medio del Bunshin con un solo golpe de 2 puños. Sin embargo, no esperaba el siguiente movimiento de Naruto. Un Kaminari-Muchi se enredó en su tobillo, arrastrándolo hacia el rubio, desequilibrado e incapaz de preparar un ataque. Sonrió para sus adentros. Se contenía, por supuesto, pero modestia aparte, era increíblemente poderoso, y Naruto parecía sobrellevarlo admirablemente para alguien de su experiencia y edad. Su técnica y forma eran evidentemente bien practicadas, y en general impecables. Y su estilo de taijutsu, o mejor dicho, la forma en que se creaba a partir de pequeñas piezas de otros estilos que encajaban a la perfección, parecía acentuar la imprevisibilidad natural del rubio.
Fukasaku fue lo suficientemente rápido como para compensar sin que el rubio se diera cuenta, pero más de una vez se había preparado para bloquear un gancho de derecha, solo para encontrarse con Naruto arremetiendo con una patada circular con la pierna izquierda, y así sucesivamente. El hecho de que Naruto hubiera sido capaz de crear un estilo tan efectivo a partir de las partes más básicas de otros, y luego aprovecharlo al máximo, demostraba el instinto y la sabiduría de Naruto. Con suerte y mucho esfuerzo, pocos ninjas serían capaces de enfrentarse a Uzumaki Naruto en pocos años. Desafortunadamente para él, la mayoría de esos ninjas también pertenecían a Akatsuki. Aún así, los sapos ya se habían comprometido con Jiraiya a ayudar en todo lo que pudiera, y el anciano ciertamente tenía la intención de hacer su parte para garantizar que Naruto sobreviviera a lo que estaba por venir. El golpe que Naruto había preparado se encontró con el brazo de Fukasaku, y el sapo aprovechó el impulso que Naruto le había proporcionado para girar en el aire, asestando un fuerte golpe con su talón que envió a Naruto rodando hacia atrás por el suelo, curándose una mandíbula magullada. «Muy bien, muchacho, muy bien», exclamó el sapo con excesiva alegría, mientras el genin se ponía de pie con dificultad, murmurando en voz baja. «Como sabes, Jiraiya-chan salió para informar a Hokage sobre tus misiones exitosas. Lo que no te dijo, sin embargo, es que me ha preguntado si estaría dispuesto a ponerte en forma para los exámenes Chunin que se avecinan. He oído que tienes un duro oponente tras tu cabeza, muchacho. ¿Qué dices? ¿Un curso de entrenamiento intensivo de 2 semanas con los famosos sapos del monte Myoboku? ¿O es demasiado para ti, Naruto-chan?» Naruto sonrió y asumió una postura fácil de taijutsu. «Una mejor pregunta, viejo, es si puedes o no manejarme por tanto tiempo». Una semana después Ana se desplomó en el suelo, otro día de trabajo agotador por fin había terminado. Su entrenamiento con Naruto había sido una revelación para ella, sinceramente. Ella no se había contenido. Ella, al final, se lanzó contra Naruto con todas sus fuerzas, y él la apartó a medio galope. Claro que él había dicho lo contrario. Era demasiado amable como para no hacerlo, pero ella sabía que era cierto. Claro que había aceptado que en combates directos, debido a su rol como médica y a todo el entrenamiento adicional que conlleva, se quedaría un poco atrás como combatiente porque su rol era diferente. Pero Naruto era un genin recién llegado. Llevaba 3 años cumpliendo misiones. Si bien Naruto trabajaba muchísimo y era un luchador nato, aún así, en su opinión, el desempeño de Ana había sido pésimo. Y así, ella había prometido mejorar. Y, hacía solo una semana, le habían dado otra fuente de motivación. Iba a formar pareja con Naruto, quien no tenía equipo para los exámenes Chunin, y solo tenía 15 días para prepararse. No había forma de decepcionar a Naruto después de cómo había luchado en su primera misión juntos, y dadas sus recientes reflexiones, sentía que necesitaba demostrar que era una luchadora competente, además de médica, si no al resto de Konoha, sí a sí misma. La semana había transcurrido, y durante ella se había dedicado a entrenar con su antiguo sensei y su madre, decidida a mejorar, tanto por ella como por Naruto. Shikamaru hizo una mueca mientras bloqueaba un puñetazo feroz de Asuma y dio un paso atrás fuera del alcance de la patada siguiente. La advertencia de Naruto había sido breve, una breve frase pronunciada al cruzarse en la calle. Enemigo peligroso. Exámenes Chunin. Prepárense. Pero eso bastó para que Shikamaru le prestara atención. El rubio hablaba con una seriedad inusual, y la genuina preocupación que irradiaba era tan inapropiada en Naruto que Shikamaru decidió que probablemente no aumentar su propio nivel de entrenamiento sería la opción más problemática. Así que una palabra al oído de Asuma, y el entrenamiento del equipo 10 se había vuelto aún más difícil. Preocupantemente, Asuma pareció comprender la vaga advertencia del rubio, lo que significaba que, fuera lo que Naruto había estado diciendo, era lo suficientemente grave como para representar una amenaza para la seguridad de la aldea, y como los Nara habían decidido que sería lo que se esperaría de Naruto, el rubio se mantendría al frente cuando atacara, fuera lo que fuese. Lo único que Nara Shikamaru sabía con certeza era que esta vez estaría junto a su amigo cuando eso sucediera. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.